Te voy a leer un pedazo de que puso aquí Diego Escalante y con base en ello te voy a hacer unas preguntas. Claro, adelante. Dice, para empezar, el cristianismo ni siquiera es una creencia endémica de nuestras regiones, viene de la colonización. Mi pregunta es, ¿de dónde eres? Ok. ¿De dónde somos? Somos dominicanos, ¿no? No, espérame. Origen. O sea, ¿de dónde? Ajá. ¿Tu familia o tú de dónde son? O sea, de ciudades. Sí, de ciudad. ¿En dónde naciste? Ok, yo no sé qué en Mérida. En Mérida. ¿Tus papás nacieron aquí en Mérida? Sí, son. O sea, ¿por qué empezaste a creer en este Dios, ¿sí? En Jesús, si realmente en Yucatán la religión era politeísta? Es decir, que creían en más de un solo Dios y tenían un Dios para la lluvia, un Dios del maíz, un Dios del sol, un Dios o sea, un Dios para todo. ¿De dónde viene, sí? Si realmente, como dice Diego, en Yucatán y en América no existía la religión Por la católica. evangelización. Sí, con la evangelización de los españoles nos empezaron a inculcar a base de la conquista que creyéramos en la religión católica y posteriormente ya con la apertura entraron otras religiones. Ahora mi pregunta, ¿por qué crees en Dios, en Jesucristo, si realmente en un principio en Yucatán ni siquiera lo conocían porque tenían otros dioses? Que los otros dioses, no hay, voy a repetir como comenzamos al principio, no hay manera de poder comprobarlos con evidencias científicas que puedo mencionar. De hecho, no te voy a repetir, no hemos avanzado, que ni hemos tocado ni el 15% de toda la información que tenemos. Bueno, pero ahí voy al punto y al detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo porque creemos en primer lugar es porque Jesús es una persona histórica que existió. Okay. El creador, dice la Biblia, que de todo lo que existe, ¿no? Lo que hay. Al creer el Dios Sol, al creer al Dios de la luna, al Dios de la lluvia, al Dios de todos ellos, todos, caía la lluvia, tal Dios, caía tal Dios. Entonces ese Dios, o sea, ese Dios que catalogaban y que aparecía era más de modo supersticioso, pero nunca pudieron ver al Dios de la lluvia, a poder ver al Dios del sol. O sea, pues tú puedes ver el sol, ¿no? Okay. Lo catalogaban por un Dios. Okay. No sé si te estoy entendiendo en esto. Pero me dices, ellos nunca pudieron ver al Dios de la lluvia, ni pudieron ver al Dios del sol. Obviamente ellos adoraban astros, ¿ok? Ahora, ¿tú ya viste a tu Dios? ¿Tú has podido ver a Dios? Yo te hago una pregunta. ¿Tú has podido ver el amor? ¡Tómala! ¿Has podido ver el amor? ¿Cómo sabes que tú estás enamorado? ¿Tú has podido ver el amor? Bueno, oye, ¿cómo puedo saber que el amor existe? No puede ver el amor, pero sí ama, ¿no? Cosas que no podemos... ¡Tómala, papá! Dame 5 minutos. Pregunta. Mira, como palero te hicieron. El aire. Espérate. A ver, el aire es una de las evidencias también científicas que Dios dejó el aire. No solamente... El aire no se puede ver, pero existe. Exactamente. O sea, pero bajo esa misma premisa... Yo puedo decir, muchos me dicen, los maestros de filosofía, lo siento, dices del aire, lo siento, dicen, bueno, cuando viene la muerte y te llega un familiar, ¿viste que la muerte llegó? No lo viste, pero te llegó un familiar. Y hoy en día, pues bueno, de hecho que hoy en día ya hay ídolos, ¿no? Ok, sí, y así podemos mencionarlo, ¿no? De varias categorías, ¿no? Pero si una persona, me voy a poner, cualquiera persona que no ha escuchado que es ateo, le voy a hacer una pregunta. Una persona que dice soy ateo, escucha bien lo que voy a decir, tiene que estar 100% seguro que Dios no existe. Si yo digo en el océano no existe un pez que tenga 15 cabezas, escucha bien lo que estoy diciendo, es porque yo ya fui a todo el océano, ya entré a lo más profundo del mar y he llegado a la conclusión de decir, no existe ese pez, ¿ya? Una persona que dice que es ateo,
tuvo que haber viajado al universo, ir al sol, a la luna, Júpiter, a todo, recorrer todo el universo, toda la Tierra y decir Dios no existe. Para aquellas personas que me dicen soy ateo, si ni siquiera han salido de Yucatán. ¿Cómo me pueden decir qué pedo, que Dios digo, que no ha salido no existe, ¿no? Que eres duro, dice. Entonces, eso puedo mencionarlo, ¿no? Entonces, para que me puedan decir que Dios no existe, tiene que haber, o sea, recorrido. Es como que yo diga, no existe el pez martillo en progreso, ¿no? Es porque realmente, pues yo... claro, o sea, como claro. Pero muchas veces ni exacto, porque yo pueda llegar a esa conclusión. Jos Antonio Vaz pone, referente a lo que decías de que habían buscado, que ya buscaste en Júpiter y todo eso, puso, entonces tú viajaste al pasado para corroborar que Dios existe o te dejas llevar por lo que los antepasados nos han hecho creer. Ok, me debo guiar de las evidencias que existen de la escritura. Y las evidencias las que mencionaba, primeramente las evidencias de la tierra. Si no existe un Dios, ¿quién le dio esa información al profeta Isaías? Que la tierra era redonda. Segundo argumento, que voy a citar rápidamente. Segundo argumento, cuando salía Platón y veía las estrellas, decía, oye, mira, aquí hay 500 estrellas. Y salía Aristóteles y decía, no, aquí hay 600 estrellas. Hasta que descubren el telescopio, llegan a la conclusión que las estrellas son innumerables. Pero la escritura decía que ahorita llegan a la conclusión del siglo XXI que las estrellas no se pueden contar. 3.500 años atrás exactamente, Dios le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Entonces, si no existiera un creador, ¿quién le dio esa información a este hombre? Y así podemos mencionar unos argumentos que hoy en día siempre sustento, es el argumento del viento. ¿El argumento de qué? Del viento, es decir, que el viento tiene peso, el aire tiene peso. Entonces, hasta que se descubre el barómetro, se descubre y se dan cuenta que el aire tiene peso. Pero sin embargo, Dios hablando con Job, y ahí Job menciona al darle peso al viento. O sea, como si lo que la ciencia está descubriendo hoy en día, la Biblia ya lo había dicho mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cómo quien me cuestiona? Entonces, hago la pregunta, ¿cómo esta información puede existir en ese libro? Vuelvo a repetir, la papirología y entre otros mencionan el tipo de cartón. No puede decir, muchos me han dicho, a lo mejor lo sustituyeron, lo pusieron, me dice, pero no puede ser porque la papirología, muchos dicen, por el estudio de carbono 14 ya saben que, y entre otros estudios, porque no solamente escritos fueron antiguos, miles de años. Y no solamente existe el carbono 14, sino hasta otros métodos científicos que el carbono 14 es uno de los más conocidos, exacto, uno de los más conocidos en papirología, ¿no? Pero, y así podemos mencionar esta información. Como cuando descubre el ADN, dice que todo es de acuerdo a su propio género. Las vacas van a producir vacas, los seres humanos van a ser seres humanos. Sin embargo, Dios dice que todo será de acuerdo a su propio género. Entonces, ¿cómo puede haber cierta información en la escritura? Yo te voy a concluir con unas frases, ¿no? Decía... Nina Rosana dice, te felicito, Lázaro, eres un joven muy sabio. Gracias a todos los que están escuchando y muchas gracias por prestar la atención y creo que muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, a través de un libro, una canción o a través de una persona. Tal vez en esta noche Dios está hablando a través de la boca de alguien, pero pues ahí estamos. Yo concluyo con esto. El presidente de Rusia, Reznev, él cuando lo estaban llevando, ya había muerto él. Ellos siempre fueron una familia atea, estaban llevándose y ya cuando lo iban a enterrar, su esposa hizo una señal de la cruz y le preguntaron, ¿por qué hiciste esa señal de la cruz? Y ella contestó, si toda la vida ustedes han sido ateos. Y ella contestó, por si existe un Dios. Entonces quiere dar a entender que aunque ellos digan que sean ateos al 100%, eran ateos al 100%, su conciencia sabe que los acusa que realmente existe alguien que los creó o algo tiene que los acusa. Cuando murió también Stalin, cuando su esposa narra en la cámara, ella dice que cuando Stalin iba a morir, estaba acostado en su cama, eran ateos, quien lo sabe que eran ateos al 100, era antes de morir, se puso en su cama y alzó su mano y apuntó hacia arriba y cayó muerto. ¿A quién le hizo esa mano? ¿A quién le hizo esa mano si realmente él no cree en Dios?
apuntó hacia arriba y murió al que el Dios que estaba en su conciencia.